Hola, buenas noches con todas, con todos. Hoy tenemos nuestra penúltima actividad de Lilia. Ha sido una semana muy intensa, llena de actividades, llena de obras, de presentaciones en este nuevo formato virtual. Y queremos agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado esta semana intensa. Para nosotros ha sido todo un reto y un desafío organizar el ILIA virtual y les agradecemos muchísimo su fidelidad y el habernos acompañado en estos días. Hoy tenemos, como les decía, esta penúltima actividad, que es el cierre, que no va a ser realmente un cierre, de la exhibición Monografías, que nos propuso el maestro Hernán Zúñiga. Y esta exposición, este cierre, esta clausura, que ya les voy a contar que no es clausura porque vamos a mantener la exposición abierta, estaba acompañada de un proyecto, de un experimento de mercado virtual. Es un experimento de la universidad con Manzana 14, con el ILIA, para ver de qué forma nosotros logramos generar unas economías otras, unas economías distintas, cómo podemos contribuir a la circulación de obras, al intercambio de obras, al trueque de obras. Esta mesa en realidad es un diálogo. Hemos pedido que nos acompañen para esta noche a algunos amigos y amigas queridas de la universidad y de otras universidades, de otras latitudes ecuatorianas. Le pedimos que nos acompañe a Lupe Álvarez, a Pili Estrada, también a Yada Luzardi, que nos acompaña desde Quito, y a Jonathan Cooperman, que nos acompaña desde Cuenca. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta mesa, a este conversatorio, a este diálogo sobre estas nuevas formas de encontrar alternativas para las artes, para los artistas, para la cultura. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Es un gusto, gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. Antes de seguir esta dinámica, en esta dinámica, quiero mostrarles la página de monografías que está alojada en el sitio web de Manzana 14. Esta exposición, como les decía, curada por Hernán Zúñiga, tuvimos un lindo diálogo el primer día de Lilia, arrancamos con esto el primer día de Lilia, y están expuestas obras de 72 artistas monos, como dice tan bellamente Hernán. Tuvimos un diálogo con Lupe. No quiero hablar de las obras, creo que ya el día lunes, el primer día de Lilia, conversamos sobre las obras, sobre la motivación de Hernán. Hoy quiero hablarles sobre todo de el proyecto de mercado virtual, ¿no? El experimento de mercado virtual de Manzana 14 es inicial para nosotros, pero desarrollado y consolidado en otros espacios como el SOCO, en Arte Actual de Flaxo, a quienes quiero agradecerles hoy porque nos han acompañado, nos han asesorado en entender y ofrecer alternativas, digamos, en este mundo de la virtualidad, del intercambio y del trueque. Hay una razón por la cual le pedimos ayuda a SOCO, y es esta relación que tiene Arte Actual, la galería de Flaxo, con una universidad, ¿no? Quiero un ejemplo como es algo parecido a lo que nos sucede a nosotros, como Manzana 14, vinculado a una universidad, podía proponer un proyecto de esta naturaleza. La exposición que reúne a 72 artistas de la ciudad tiene lugar durante Lilia, y lo que vamos a hacer es extender la experiencia, ¿no? Hoy no vamos a cerrar ninguna exposición, la vamos a mantener abierta. Creo que una semana es demasiado corto para intercambiar, para mirar, para observar. Han sido semanas intensas. También el trabajo es duro desde la virtualidad, el dar clases todo el tiempo online. Y entonces hemos decidido, por sugerencia no solamente
no solamente de los artistas de Manzana 14, sino también de la rectora, de extender la experiencia, de ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, y mantener el intercambio, mantener la posibilidad del intercambio. Entonces la exposición se mantendrá abierta por lo menos unas dos semanas más. Quiero comentarles un poquito cuál es la mecánica del intercambio y cómo esta mecánica está basada en algo que fue una recomendación que nos hicieron nuestros colegas de Arte Actual, y que es que teníamos que basar el intercambio en un principio, en algún principio. Y el principio en el que se basa este mercado virtual es el de la reciprocidad, ¿no? Y aquí van a aparecer como unas primeras preguntas para la conversación y la discusión. Antes de darle paso a nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy, les quiero recordar cuál es la mecánica del intercambio, ¿no es cierto? Las imágenes están en la página web, están dispuestas las 72 obras, uno marca cualquiera de ellas, por ejemplo, en este caso, Casa de Caña, y se le despliega una pestaña en la que tiene la posibilidad de hacer una oferta. Pone su nombre, su correo electrónico y selecciona un método de pago, que puede ser trueque, intercambio monetario o una oferta por servicios. Esta pestaña de adquisición de obra nos llega a un correo a Manzana 14 y nosotros lo que hacemos es poner en contacto al artista con el oferente, ¿no? Ese es como la dinámica, digamos. Nosotros no intervenimos directamente en la transacción, sino que la acompañamos. Hay unos datos interesantes con respecto a lo que ha sucedido esta primera semana de intercambio. Quiero contarles que hemos recibido 12 ofertas. Al final tuvimos 12 ofertas. Aquí estoy ordenando mis anotaciones. Recibimos 12 ofertas y me parece que es importante como leerlas, ¿no? Antes de empezar como la discusión, ver qué es lo que nos ofrecen, ¿no? ¿Qué es lo que nos han ofrecido? Hay por ejemplo, una oferta, la voy a mantener anónima, o sea, voy a hacer que la oferta sea anónima, pero voy a leer el nombre del artista y la obra a la cual hace referencia. Por ejemplo, tenemos una oferta a Rosa Lalama con su silografía Mujer y Naturaleza, que es una obra del 2017. Y la descripción de la oferta es la siguiente, es interesante. Podría cubrir el 50% del valor referencial de la obra con un pago monetario y ofrecer alguna de las siguientes cosas. Máscaras de barro de gran formato, realizadas en mascarilla Carchi, un collar de plata filigrana de Chordeleg, combinado con bordados de la Esperanza, de Imbabura. Tengo otras joyas de plata en filigrana que se podrían escoger, tejidos a mano realizados por Matilde Lema, de Peguche, un servicio de asesoría para desarrollo de portafolios y o proyectos de aplicación a recursos, siempre y cuando no sea para convocatorias del actual IFSI, porque trabajo ahí. Es interesante, ¿no? Me parece como muy interesante porque aquí sí uno siente un cierto principio de reciprocidad, ¿no es cierto? No es que te estoy ofreciendo una llanta o un grupo de llantas. El principio de reciprocidad se articula con el propio universo de las artes y de la cultura. Quiero, antes de seguir como leyendo las ofertas que se hacen, quiero darte la palabra, Lupe, primero, y preguntarte, ¿no? Preguntarte un poco sobre estas iniciativas para generar estas economías distintas, diferentes, locales, nacionales, regionales, a partir de la virtualidad. Y estos tres ejes, ¿no? Del trueque, el intercambio y la oferta económica. El trueque fue una cosa que emergió con una presencia virtual muy fuerte, o sea, con la eclosión de este tipo de práctica en las redes sociales.
fundamentalmente a partir de toda esta situación de unión, pandemia, precarización laboral, desempleo masivo, o sea, hay una cantidad de condiciones que potenciaron que este tipo de economía tuviera una presencia muy importante y una presencia virtual, precisamente porque han sido las redes sociales los canales fundamentales de distribución de estas ofertas, que han tenido sentidos muy varios, que merecen la pena ser reflexionados. De hecho, estoy haciendo ya un trabajo sobre eso, pero ahora, para lo que nos ocupa aquí, para escuchar la palabra de los demás compañeros con sus experiencias y compañeras, es interesante la iniciativa de Manzana 14, sobre todo yo que vengo pensando en esto hace como un mes, ya es importante la iniciativa de Manzana 14 porque la institución tiene una serie de recursos que permiten precisamente, como tú nos has hablado, el despliegue de una página web, la organización de esa información, la realización de un video, cosas que en las economías, pudiéramos decir, informales, autogeneradas, potentes dentro del propio tejido social, que tienen muchísimo que sacarle, sin embargo, no tienen los recursos para poder desplegar toda una infraestructura en función de este tipo de prácticas. En ese sentido, yo pienso que Manzana 14 y el lugar del trueque ahí viene a complementar y viene a apoyar una cantidad de iniciativas con las que en un futuro podría ser un puente, podría ser establecer relaciones. Creo que es la primera, la de monografía. Es una experiencia muy bonita porque aquí se potencian una serie de cuestiones que tienen que ver con el pequeño formato, con la práctica del grabado, con una historización de esas prácticas que es interesante, con una confluencia de diferentes generaciones, con la presencia potente y performativa del maestro Hernán Zúñiga. O sea, hay muchos factores que hacen que esta salida al aire de trueque con monografía sea impactante. De hecho, he tenido muchísimo, ya a mí misma, por haber participado ya me han hecho entrevistas sumamente interesantes a propósito, que me imagino que circularán en estos días, a propósito de esta práctica, y al maestro Hernán ni se diga. Entonces yo creo que esto viene a apoyar un tipo de economía que además se sostiene en una falencia también, que es la precariedad institucional que hay en estos momentos en el mundo artístico, sobre todo en Guayaquil. O sea, no existen instituciones que apoyen realmente desafíos metodológicos, financiamientos de artistas, becas. Eso no existe. Y entonces todas estas economías independientes que no solamente se mueven a partir del trueque, aquí está porque estamos focalizando, pero que no solamente tienen que ver con el trueque, adquieren un fulgor muy especial y se posicionan muy rápidamente y con mucha expectativa en el tejido social. No es extraño que hayan, y me parece muy bien que haya una extensión de esta iniciativa y que haya otras más. O sea, creo que eso es fundamental. Gracias, Pili. Perdón, Lupe. Es cuando les veo a todos en la pantalla. Lo que tú me dices me da pie para pensar en otra cosa, que es cuál es el rol, digamos, hay una cierta complejidad cuando uno plantea este tipo de iniciativas desde la universidad, desde la institución pública, ¿no es cierto? Es decir, en una economía de mercado, es un tema complejo, pero en una economía de mercado donde, digamos, las obras en principio se fueran regulando en función de las ofertas, las demandas, el valor agregado que puede tener cada obra, en fin, el rol, ¿cuál sería el rol, digamos, de nuestra universidad? ¿Cómo entramos ahí? Es complejo ese tema, ¿no? Es complejo. ¿Acaso si mantenemos esta idea de la economía libre mercado, nosotros no seríamos unos agentes de distorsión, digamos, que en algún momento podemos como echar para abajo otras iniciativas? No sé qué piensas, Yada, al respecto. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo les hablo desde Quito, pero les hablo también desde la academia, ¿no? Entonces, a mí también a lo largo de los años me han surgido estas como dudas, ¿no? Si nosotros podremos hacer algo, por ejemplo, para fomentar el coleccionismo y cómo nosotros, pues desde la academia, entonces, desde ahí podríamos encontrar un rol específico que no le quite en realidad, ¿no? Su esencia y su espíritu a lo que son los espacios propios del mercado del arte, ¿no? Las galerías, las ferias de arte. Entonces me pareció súper interesante esta invitación y esta idea de estar esta semana como observando, porque creo que es un experimento y que desde ahí pueden surgir como estos espacios de debates, pero también las respuestas a estas inquietudes que yo misma tengo, o sea, cómo nosotros podemos construir coleccionismo, o sea, un espíritu coleccionístico en el país que es la base fundamentalmente para que se dé este mercado. Entonces estuve como mirando toda la semana la página y claro, pensando en cómo desde la academia podríamos crear una plataforma, en este caso online, como las que ustedes plantearon con monografías, en donde se logre transparentar, por ejemplo, cuáles son los criterios, los parámetros que guían a la valoración económica de una obra, en este caso una obra gráfica, y creo que es muy importante que, por ejemplo, nos detengamos en eso, ¿no? En explicar a la gente, porque la reciprocidad se basa en una conciencia de un valor por el cual yo ofrezco algo, ¿no? Equivalente, pero debo entender las lógicas de un mercado que es un mercado que tiene lógicas distintas de otros mercados. Entonces, por ejemplo, viendo las informaciones, yo que no estoy como cerca, digamos, de los procesos de estos artistas jóvenes, ¿no? Fundamentalmente porque la mayoría son obras recientes, me han faltado, yo voy como detectando algunas cosas, ¿no? Para ver cómo podemos trabajar en conjunto en potenciar este rol de educadores al coleccionismo. Entonces, por ejemplo, me han faltado los perfiles de los autores, un punto clave, ¿no? O sea, así se construye, punto fundamental es saber el artista, su trayectoria, en el caso de la obra gráfica, claramente el tiraje, ¿no? O sea, saber, eso me parece un punto fundamental, o estas cuestiones creo que ayudan muchísimo a construir un coleccionismo consciente. A eso voy. O sea, yo creo que deberemos analizar quién realmente hizo estas ofertas. Siento que a menudo trabajamos por amistades, por apoyar al proyecto de un amigo, pero en realidad yo creo que una gran pregunta que podremos hacer a estas personas que han hecho las ofertas es qué es que les guió a hacer las ofertas, ¿no? O sea, ¿por qué las hicieron? Y también después podemos hablar quizás del precio referencial, ¿no? Normalmente se habla de rangos, el precio tiene que ver con la trayectoria, con las exposiciones que han hecho estos artistas, entonces hay muchos factores que entran y que a mí sí me quedan como un poco así sueltos en esta visualización que tenemos en este momento, ¿no? Y que creo que podemos seguir como perfeccionando para que realmente podamos incidir en el coleccionismo en arte en este país. Muchas gracias, Yada. Sí, yo creo también, como tú, comparto contigo, digamos, creo que hay, digamos, en el experimento que se va afinando, que se va a ir afinando, hay, digamos, ciertas particularidades que uno no toma necesariamente en cuenta y que son claves, ¿no es cierto? Hablábamos con Pilar el otro día y Pilar me decía, lo que están exponiendo son fotos. y claro, ¿no? Es decir, una cosa es una exposición virtual, digamos, que puede presentarse como está, pero claro, el momento de entrar en el experimento de un mercado, ¿no es cierto? De un mercado donde hay una transacción, que sea esta el trueque o el intercambio monetario, hay un montón de, digamos, de particularidades de cada obra, ¿no? Que entran en juego, ¿no? Yo las estoy anotando algunas de las que tú me dices y que se diferenciarán, digamos, cuando expongamos, por ejemplo,
digamos, instalaciones, o cuando expongamos fotografías, o cuando de lo que se trate sea de valorar una, digamos, una pintura al óleo, por decir alguna cosa, o una pieza de cine experimental. Es decir, ¿cómo hacemos con una pieza de cine experimental, ¿no? ¿Cuál es su particularidad? Pili, te quiero dar la palabra a ti ahora. Bueno, justamente con Yada habíamos conversado algunas de estas cosas. Cuando existe todo un mercado del arte que ya tiene ciertas lógicas, lo primero que nos compete para profesionalizar una propuesta como esta es responder a esas lógicas. Y porque como dice Yada y como lo conversamos, eso es necesario para de verdad ser un complemento al sistema y no algo como extraño o como un tumor raro. Porque si queremos formar parte de una plataforma, de un sistema general, creo que a lo primero que debemos responder es a eso. El tema del coleccionismo es un tema que, bueno, personalmente me ha interesado siempre y que, y que, y que es súper necesario pensando a futuro, no solo en el presente, que el presente es importante, pero pensando también a futuro, porque es la manera en la que construimos o sea, en la que vamos a construir una base para que esto no sea solo una iniciativa más como las que han habido en este país por montones que son una chispa y se acaban. Y creo que como institución sí tenemos la posibilidad de generar ese tipo de, de, de espacio donde nuestro ejemplo sea, sea base eh, para poder aportar a una regularización, no en el sentido de homogeneizar, sino en el sentido de sentar bases profesionales que nos permitan eh, hacer, como dice ya, entre otras cosas, una valoración de obra artística, y que hay una gran diferencia entre comprar arte y coleccionar arte. O sea, cualquiera puede comprar una obra suelta por ahí, pero si nosotros logramos de verdad fomentar un coleccionismo más serio, más responsable, más a la par de un crecimiento cultural, creo que vamos a de verdad incidir. No sé si les ha tocado saber esto, pero yo he tenido aquí en Guayaquil la oportunidad de ver lo que ha pasado en la pandemia y los artistas, sobre todo jóvenes, han estado vendiendo un montón, pero un montón. No saben cuánto se ha vendido arte aquí en Guayaquil. Sí, sí. Es de locos, ¿ya? Ojo, que este tipo de plataformas creo que son geniales porque la gente que no puede adquirir tiene otras maneras de ser parte de un sistema. Entonces, creo que su participación, o sea, creo que la participación de un experimento como ese que empezó, como dijeron todos, con el Zoco, con el Flaxo, pero que si lo podemos volver algo más común, creo que ese criterio de acercamiento a la obra de arte va a ser más amplio y más posible, o sea, y más posible, ya no va a ser como, coleccionar es tener plata. Y eso también es uno de los errores que, o sea, que cómo se ha dado el sistema ha sido, o sea, es como un pensamiento común. Es como, no, yo no tengo plata, no puedo comprarme una obra de arte. Y la realidad es que estas plataformas permiten que sea otra manera de formar parte de ello. Y sí creo que incluso, como decía Yada, ojalá podamos hacer además una plataforma general o que nos vincule con otras plataformas, o sea, que dejen de ser, que es lo que siempre nos sucede, propuestas individuales e individualizadas donde cada uno, donde cada uno tira para su lado, cuando en realidad, mientras todos, o sea, mientras mejor funcionemos todos, mejor le va a ir a todo el circuito. Y aparte, eso daría la posibilidad de que nos acerquemos de verdad a una mirada más amplia y no solo localista de lo que está sucediendo. Hay un montón de plataformas funcionando y que funcionan bastante bien. Una de las quizás más comunes, o sea, que más está sonando ahora y que más se ve es Artsy, artsy.net, es un ejemplo súper claro de arte contemporáneo. Y funciona porque es heterogéneo, amplio, tiene obras emergentes, tiene obras de artistas más consagrados, trabaja con galerías de todo el mundo, tiene una plataforma súper seria, llevada con toda la información principal y aparte te lleva a la galería que te habla de todos los artistas. O sea, en este caso tienes una plataforma que te permite un acceso real y entender qué estás comprando, porque lo que estás comprando no es solo el objeto,
lo que estás comprando no es solamente la obra, y eso es súper importante cuando ya piensas en coleccionar. Cuando coleccionas no solo compras un objeto, cuando coleccionas o ya tienes una mentalidad de coleccionismo, coleccionas una historia, una carrera, coleccionas un momento de esas carreras de artistas y un contexto. Entonces, si nos vamos por ese lado, creo que, claro, todo es perfectible y sin duda hay mucho por sumar, pero que esté ya la iniciativa virtual es increíble. Durante la pandemia tuvimos ferias de arte virtuales, 3, 4 ferias de arte virtuales, o sea, ferias de arte que se iban a dar físicamente y no se pudieron dar y las volvieron virtuales. Eso nos da la pauta de que esto es posible. Entonces creo que estamos, lo bueno es saber que estamos en el tren y que somos parte de lo que está sucediendo y que o sea, eso conlleva además una responsabilidad localmente y por eso tenemos que volver lo más o sea, profesionalizar nuestras plataformas y nuestras propuestas y seguir apostando a que se pueden generar otro tipo de intercambios, que eso me parece el mayor aporte de una propuesta como esta. Gracias Pili. Sí, digamos, les voy a leer, quiero darle la palabra a Jonathan, pero quiero hacer referencia para no olvidarme recibimos hoy, justo hoy en la tarde, esa es una de las propuestas que no les llegó cuando les envié el documento donde estaban las ofertas, que viene de Panamá. Y es bien interesante porque tiene mucho que ver con lo que tú nos estás comentando. Pero quiero darle la palabra primero a Jonathan. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. ¿Tú cómo ves todo este experimento y en general el tema de las economías virtuales para el arte? Bueno, gracias Coco, gracias Huartes por la invitación. Bueno, realmente compartir este panel con estas eminencias del arte ecuatoriano, me siento ungido, pero en el tema de la economía cultural, digamos, y en el contexto en el que nos encontramos, bueno, la iniciativa es importante, como dice Pili, o sea, no podíamos quedarnos fuera de las dinámicas que actualmente, a causa de la pandemia, nos ha tocado vivir, ¿sí? Y felicito que digamos, sepamos responder. Bueno, el Ecuador no le debe nada a ningún país en ese sentido. Hemos sido siempre capaces de estar a la par en todos los ámbitos culturales. Me parece que es importantísimo. Sin embargo, yo sí creo que es importante, aun cuando me sumo a las palabras de mis compañeras de panel, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no caer en la romantización de la virtualidad, ¿sí? Yo creo que es importante siempre ser conscientes de la fragilidad que tienen estos espacios con la precariedad laboral, con la precariedad de los artistas, con los temas de la accesibilidad, porque no necesariamente todos los artistas o los potenciales consumidores de arte van a tener, digamos, esa facilidad de acceder a estos espacios virtuales. Entonces, ahí sí, la academia, lo público, las instituciones también privadas que utilicen esto, tenemos que tener una mirada hacia ese factor, ¿sí? Creo que en general, esto es mi percepción muy personal, yo creo que el mercado del arte ecuatoriano necesita generar dinámicas de más circulación. Si bien la virtualidad es una oportunidad, tiene que ir acompañada de unas alianzas territoriales para una circulación interterritorial, ¿sí? O sea, yo creo que eso es clave en nuestros mercados. Si bien el mercado del arte guayaquileño tiene sus dinámicas particulares, sus compradores y demás, y claro, las personas que están inmersas en una onda de coleccionismo, de entendimiento, de conexión con ciertos artistas también, eso es importantísimo. Creo que se tienen que generar dinámicas expositivas y de intercambio con entre las ciudades. Eso es fundamental.
todo este tema del coleccionismo, de la compra virtual o no, del arte, creo que va de la mano de un factor importantísimo y creo que es una de las falencias del sistema artístico-cultural en el Ecuador, y es la formación de públicos. O sea, a la final siempre vamos a terminar hablando de esa debilidad estructural. Y en ese sentido, bueno, yo creo que aquí está Pili, y que muy modestamente no ha hablado de eso, pero ella es una pionera, yo creo, en eso, porque ella ha formado jóvenes coleccionistas en su momento. No sé, Pili, si en este momento lo estás haciendo, pero yo recuerdo cuando tú en Guayaquil tenías, prácticamente era una escuela de coleccionismo, ¿sí? Sí, sí sigo en eso, pero de otras formas, obviamente. De acuerdo, pero a eso voy. O sea, si nosotros no formamos públicos, y no es únicamente desde el punto de vista del entendimiento de las estéticas y las líneas que también tienen que estar ahí inmersas, yo creo que son los diálogos, las herramientas de conectarnos con los públicos, de entender, como bien decía Pili, que no tienes que ser millonario o tener mucho dinero para poder comprar arte, y sobre todo que en este momento, ¿sí? En este momento tenemos todos que encontrar nuevas maneras de relacionarnos y de intercambiar, ¿sí? Y para el artista también es un momento de reflexión. Si bien podemos entender, y muchos artistas dirán, si somos desprendidos o siempre vamos a estar abiertos al diálogo, o sea, sabemos que no necesariamente siempre es así. Hoy, más que nunca, tenemos que llegar a estos nuevos espacios de intercambio. Por eso me parece extraordinario que se genere estos espacios de trueque en Cuenca. Hay un movimiento fuertísimo de trueque, de intercambio, que está funcionando muy bien, que ha tenido una explosión exponencial justamente por el tema de la pandemia, porque la economía está mal desde hace mucho tiempo, pero ahora particularmente mal. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que tiene una intermitencia de ingresos superior. Mucha gente no ha recibido su salario casi un mes después, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto obviamente, si esta es la situación diversa, precaria, emergente, no podemos seguir pretendiendo vivir los intercambios en el arte de la misma manera, ¿sí? Pero con esto, digamos, claro para mí, también creo que sí es importante que siempre haya, o en la mayoría de los casos, tiene que haber una parte también económica, porque obviamente, claro, yo le puedo dar a un artista como parte de pago una arroba de arroz o comida, pollos y lo que sea, seguramente lo va a aceptar, ¿sí? Sobre todo en este momento. Pero siempre va a haber una necesidad económica de cierta cantidad de dinero. Entonces, si todos mantenemos esa lógica, ¿no es cierto?, de flexibilizarnos y demás, yo creo que el tema del trueque va a seguir creciendo. Yo creo que este es un llamado también a cambiarnos, ¿no? A cambiar el modo de relacionarnos y demás. Para el tema del grabado puntualmente, y va conectado con el tema de la formación de públicos, si bien es importantísimo, claro, en la virtualidad yo creo que se vuelve tal vez un poco más complejo el tema, pero algo que a mí me sucedió en algún momento cuando, como un artista joven que ahora vive en México, también diseñador, Luis Donoso, Huesos Negros se llama, artísticamente, yo hice una exposición de él, de sus grabados, y algo que me sirvió mucho para el tema de la comprensión del proceso creativo era exponer las obras junto a las placas, ¿no es cierto? Porque puntualmente en el grabado hay uno de los elementos que considero muy particulares, es el modo en el que dialoga la placa con la obra final, ¿sí? Y cuando el eventual comprador o el consumidor o el espectador logra entender esta dinámica, realmente genera un impacto diverso. No vendí nada en esa exposición, pero el impacto que generó me generó que, o sea, tuvimos un contrato para dos obras en vivo en la representación de la Unión Europea aquí en el Ecuador, ¿sí? O sea, nos fue mejor que haber vendido obra, en realidad, ¿sí? Entonces,
son esas oportunidades que se van dando. Y ya para ir concluyendo, creo que es importantísimo también repensar esta relación entre la institucionalidad, el arte y demás, porque si bien hay espacios que son necesarios mantener, yo creo que este es un momento de reflexión, ¿sí? De reflexión acerca de los roles que la institución está teniendo hacia con los artistas, con los actores, gestores culturales y los públicos, ¿sí? Es importantísimo mantener y defender la educación en las artes. Es importante porque eso va de la mano, es todo parte de un sistema lógico y encadenado que busca ese mismo fin. Creo que es importantísimo reevaluar ciertas normativas, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que en los proyectos arquitectónicos, edificios, intervenciones urbanas, debería ser obligatorio tener intervenciones artísticas, ¿sí? Tiene que haber una aplicación de artes más dinámica en otros espacios también. Eso, por ahora eso. Yo quería comentar algo, Coco, si me permites. Por supuesto, sí, Lupe. Yo francamente discrepo un poco con Pili y Giada. Yo creo que la universidad, y en esto permítanme ser un poco purista, eso es solo para mover un poco las ideas. Yo no creo que la universidad está para, o sea, no creo que una universidad está para el rol de generar una plataforma profesional de mercado artístico. Yo creo que la universidad está para producir conocimiento, reflexionar, generar y apoyar efectivamente desde el punto de vista de... y esto obviamente no es que estoy poniendo ni... Estoy reflexionando porque esta es una experiencia que está en un contexto especial y en una condición especial. No es una experiencia que hemos pensado, digamos, de manera como en un plan. Entonces, eso permite que las reflexiones sean varias y que partan de muchos puntos de vista. En este experimento, este concreto, monografía, precisamente lo que me parecía a mí interesante era todo lo contrario de lo que están comentando ya de Piri en el sentido de que saber del autor o saber de... ¿Por qué razón? Esto primero era un experimento que partía de una actividad que no tiene que ver con el fomento o la presión en la autoría, que son los talleres de grabado de Hernán. Eso no quiere decir que otra iniciativa con otras características no tenga otro concepto, sino que esta iniciativa particular tenía la posibilidad de hacer confluir toda una serie de sujetos que no están, digamos, configurados en el sentido del sujeto artístico tradicional. Precisamente lo que me pareció interesante a mí de este experimento concreto es que generaba una atención a una economía sensible que era con un producto artístico en el sentido de pertenecer a una tradición reconocida dentro del mundo del arte, pero generando otro tipo de vínculos con la persona que va a tener acceso a ese producto que no era el del producto tradicional. Esto, repito, es un pensamiento que estoy aventurando a partir de cómo estoy mirando que se están dando las cosas en diferentes espacios con diferentes características que generan, digamos, diversas maneras de aproximación. Pero en este caso particular, y en el caso del lugar del trueque, en este momento, a mí lo que me parece es que la economía sensible que se genera está desplazando, está empujando una serie de consumos que están fomentados, que tienen su lugar y que tienen su formación de autoría, prestigio en los espacios del arte. Como digo, esto sencillamente es para lanzar un poco a mover las ideas.
No es algo que está acabado en piedra, ni que tengo configurado, estoy precisamente escribiendo sobre eso, pero yo, en este caso, mi perspectiva no es la perspectiva de generar un tipo de aproximación que genere valor a partir de esas formas, pudiéramos decir, inscritas, institucionalizadas. Para mí esto es una práctica instituyente, no una práctica instituida. Y en ese sentido de instituyente, porque por lo que me parece que la actividad con los talleres de Hernán, aquí en la obra que se está presentando, hay desde personas con capacidades especiales, personas en un horizonte, digamos, totalmente de aproximaciones diferentes al mundo del arte, hasta personas que, artistas o gente que se ha vinculado al taller a ensayar expresividades que pudieran tener un cierto sentido alterno. O sea, lanzo por ahí para tirar la piedra, ¿no? y mover un poco esto. Como digo, no está acabado en piedra, ni es una cosa que tengo totalmente articulada, pero voy a hacer quiero hacer una articulación de esas ideas. Bueno, a mí me encanta que Lupe siempre juega la abogada del diablo y por eso es una profe tan chévere entre todas las cosas chéveres que tiene Lupe. Yo justamente, habiendo vivido, yo no sé si alguien más aquí tuvo en algún momento una galería, pero habiendo vivido lo que he vivido, cuando tuve, uy, hola, sigo aquí ya, cuando tuve No Mínimo, una de las cosas que sentí que faltaba justamente era que como las galerías son relacionadas con la venta, se cree que uno presenta cosas por vender, cuando en realidad No Mínimo se convirtió casi por accidente en galería, era un espacio cultural, pero nos dimos cuenta de la importancia del mercado y ahí mi visión cambió completamente. Porque claro, las universidades están sacando, ¿cuántos graduados en artes visuales tenemos al año en el país? ¿Cuánto sacas tú al año en visuales? Al año unos 20. Ya, Lupita, ¿cuántos salen de la UARTES? En la UARTE más o menos salen la verdad que no soy muy buena estadística, pero creo que más o menos 30. Ya, estamos hablando solo en 2 universidades, salen 50 nuevos artistas al año. En un país que tiene iniciativas, chispazos, con excepción de David Pérez McCollum, que es la única que ha podido mantenerse. Madeleine Hollander se mantuvo casi 30 años, Betty Wappenstein se mantuvo en su momento casi 30 años, pero son las excepciones de la regla y normalmente son las que tienen otro aparato económico que las sostiene. Es decir, no tienen que vivir de ellas mismas. Y por eso han podido existir tanto tiempo. Porque la realidad de las galerías de arte en este país es que no han podido sostenerse por ser galerías, y eso sí, lo puedo hablar desde la experiencia porque conozco las otras. Entonces, la posibilidad, y no creo que la universidad deba reemplazar jamás al mercado, pero sí puede contribuir como complemento, y eso es lo que me interesa a nivel personal de esta iniciativa, porque también al ser el lugar de la formación y el pensamiento académico, crítico, etcétera, lo que hace la universidad, de alguna manera, se asienta en valores diferentes que los del mercado. Y al permitir eso de ahí, al demostrar que el valor no está solamente en lo que cuesta, económicamente hablando, le da una legitimación que permite que no sean vistos solo como productos. Y por eso creo que es un complemento súper interesante y por eso a mí sí me gustaría pensar que eso puede suceder. Porque con la inestabilidad que hemos tenido históricamente, el mercado del arte en el Ecuador es una ficción en cierto grado, Lupe. O sea, es una... Yo soy abanderada de ese criterio. Exacto, o sea, es una ficción. Total. Es algo que estamos tratando de construir algunas personas y yo creo que si tenemos desde la academia justamente un lugar en el cual asentar otros criterios, podemos, o sea, y más si no es solo una universidad, sino otras, y que la academia se sume desde el lugar académico, justamente desde lo que la academia genera. Creo que sería súper positivo pensarlo como un complemento que va a permitir que no suceda lo que, bueno, acabamos, a ver, es que saben que por qué siempre me meto en las polémicas,
miren esta bendita escultura que se inauguró ayer en Guayaquil, ¿ya? O sea, miren esa bendita escultura. Creo que todos han visto, realmente es pavoroso. Y es increíble la falta de concatenación que hicieron de los hechos. O sea, no puedo creer que alguien haya visto el boceto de esa escultura y lo haya probado en momentos de pandemia para hacer ese tipo de cosas se rige por otras relaciones. Por otros Yo sé, obviamente, pero lo que digo es que si fuéramos más, o sea, si fuéramos un grupo más cohesionado, quizás esas cosas no sucederían tan fácilmente. Y creo que todos podemos formar parte de ello. No solamente desde el pensamiento académico, sino también desde lo que se consume, porque lo que se consume, la academia tiene ciertas salidas, pero en realidad lo que se consume es lo que llega a las casas, a la gente, o sea, así sea por trueque, así sea por dinero, así, eso es lo que llega como a más lugares. Entonces, creo que ahí es donde podemos aportar cada uno desde nuestros lugares. Eso era lo que quería comentar. Gracias, gracias Pili. Solamente les quiero comentar que se nos está por acabar el tiempo y todavía y empiezan ahora a salir todos los temas interesantes. Es muy complejo. Es un tema muy sí, pero creo que hay unas ideas muy potentes, ¿no? Creo que hay unas ideas muy potentes. Quiero retomar un poquito las ideas que planteaba Jonathan, es decir, hay que articularlo obviamente a todo el gran tema de la formación de públicos, ¿no es cierto? Eso creo que es como una cosa muy, muy importante, un elemento clave en la comprensión de cómo podrían funcionar o cómo puede funcionar a futuro, no solamente esta plataforma, sino la circulación de arte en la economía. Me parece que lo del territorio es muy importante también, es decir, circular en territorio. Eso es una segunda cosa que me parece muy importante. Con respecto a lo que conversaban Pili y Lupe en este intercambio, creo que la idea de complemento es clave, ¿no es cierto? Creo que esa idea de complemento es clave. No somos un actor económico en el sentido literal, sino somos una institución educativa. Entonces, claro, funcionamos como al costado, digamos, ¿no? Y pensando, reflexionando en torno a estos procesos, pero jamás suplantando. Porque lo que hay que potenciar es justamente la iniciativa colectiva, libre, ¿no? Es eso lo que tiene que completar, digamos, de alguna forma la universidad. ¿Quieres decir algo, Ziada? O sea, yo estoy súper de acuerdo con la respuesta que dio la Pili, ¿no? Yo no pienso que la universidad sea el espacio para el mercado del arte, sino que nuestro rol es buscar, ¿no? esta conexión entre ambos mundos. Nuestro campo es lo de la reflexión, pero sí de crear este público consciente, informado, capaz de saber valorar lo justo, una obra, y entonces solo si lo sabe valorar de esta manera, claramente puede proceder a este intercambio, ya sea monetario, ya sea con otros bienes, ya sea con servicios. Y sí creo que desde la universidad podemos aportar mucho para esto, para que el mercado realmente se fortalezca. Y sí vuelve el tema de la Pili de los graduados, claro, y también una cierta responsabilidad por parte nuestra de tener que construir aquel mundo en donde queremos que después puedan insertarse, ¿no? Yo siento profundamente responsabilidad. Ese mundo se construye, pero eso no tiene necesidad, o sea, formar público no tiene que ver con el mercado. Formar público, mira, tenemos una galería, es generar conocimientos a partir de otro tipo de vínculos, reflexividades que se producen alrededor de las obras, que pueden tener un espacio perfectamente en los espacios de la universidad. Bueno, en el caso de la nuestra, en la tuya también, o sea, la católica también, en los casos de la nuestra, la galería, una cantidad de espacios donde se pueden articular estrategias de formación de público que no necesariamente están mediadas, digamos, por este tipo de intentos de colaborar en un momento crítico donde estas iniciativas vienen precisamente, como decía Jonathan, a
apoyar, digamos, en esas estrategias de sobrevivencia. A mí me interesaba, por ejemplo, recuperar la actividad del trueque en general, ya no solamente de la que estamos haciendo nosotras, de la que se está haciendo a través de Manzana 14, era que precisamente, y en eso hay una responsabilidad académica por la cual estamos observando ese proceso, es que precisamente en el ámbito autogenerado del trueque, una cantidad de artistas están expandiendo notablemente sus roles y mostrando sus experticias, las experticias que han ido adquiriendo en el proceso académico, pero desde muchos tipos de encargos, desde muchos tipos de satisfacción de necesidades. Como digo, esto es un tema que precisa observación, ponderación, y que efectivamente para tomar una estrategia de largo alcance, un proyecto, algo con una elaboración mucho más, digamos, fundamentada, pertinente, necesita de ese dato empírico, necesita de ese tipo de análisis, pienso por lo menos yo. Gracias, Lupe. También estoy de acuerdo. Esto es todo un territorio por pensar, digamos, todo un lugar por pensar, todo un espacio que creo que es un poquito el centro, ¿no? Es el centro de la crisis, del centro de la pandemia, y hay que encontrar fórmulas para pensarlo desde el lugar en el que estamos, ¿no? Es decir, cómo situarnos, ¿no? Desde ahí, como dicen los comunicadores, hay un lugar de enunciación, y hay que tenerlo claro, cuál es ese lugar desde el cual hablamos. Quiero comentar algunas de las ofertas, porque creo que hay de todas maneras, ha sido una experiencia, aunque no fueron muchas, durante una semana el haber recibido estas 12, me parece que es interesante, ¿no? Es interesante. Hay 12 ofertas para 12 grabadores, bueno, 11 ofertas para 12 ofertas para 11 grabadores, porque hay uno que recibe 2 ofertas. Sí. Por ejemplo, les quiero comentar esta, que es una oferta muy interesante. Dice lo siguiente, les voy a leer. Les escribe Manuel Montilla, artista plástico y director ejecutivo de la Fundación para las Artes Montilla e Hijos y de la Pinacoteca de Arte Contemporáneo de Chiriquí, asociaciones de cultura sin fines de lucro en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Nuestra área de operaciones es Centroamérica, México y el Caribe, pero también tenemos fuertes vinculaciones en América del Sur, especialmente con Argentina, donde desarrollamos algunas actividades. Llamó mi atención la exposición Antología Grabadores de Guayaquil, Maestros y Generaciones, Monosgrafía. He visto la mecánica del mercado virtual y estoy interesado en una transacción con los artistas mediante la posibilidad del sistema de intercambio o trueque con obras de mi producción y de otros artistas. Entonces menciona sus obras de la serie Cartas a Lucía Ana Joyce. Pueden escribirme a mi correo electrónico y les puede enviar el PDF con las obras si quieren intercambiar obras. Pero lo que menciona luego es, la idea es presentarles el intercambio a todos los artistas de la muestra que lo deseen realizar. Con las obras obtenidas realizaremos diversas muestras de nuestras áreas de acción a partir del 2021, pasada la pandemia actual. Y las mismas permanecerán en el acervo de la Fundación para estudios e investigaciones de artistas de nuestra región. Agradezco la atención y la posibilidad de acciones en conjunto futuras. Digamos, es interesante, digamos, esto se expande un poquito más, ¿no? Va más allá del tema del intercambio, del trueque, sino que también la virtualidad, esto no es nuevo, pero ofrece estas posibilidades que van más allá, como les decía, del intercambio, ¿no? La posibilidad de exhibir afuera, la posibilidad de que nos vean, un poco lo que hablaba Jonathan del territorio, ¿no? Es decir, el territorio expandido, ¿no? De América Latina se vuelven como ventanas de exposición, de exhibición hacia afuera, ¿no? Me parecía muy interesante esta oferta. Había otra oferta que es por servicios, por ejemplo, ¿no? Hay una oferta para la obra del Viejo Ángel Gabriel de Víctor Miranda, que es una xilografía del 2017, y la oferta propone un servicio de registro en video 4K, servicio de streaming en redes sociales, servicio de postproducción, servicio de asesoramiento en acústica y audio y servicios de sonorización de espacios.
Ahí hay digamos, volvemos un poco a lo que comentabas ya, Pili, con respecto al principio de reciprocidad, es decir, cómo uno logra articular no solamente la valoración monetaria de la obra, sino el interés, ¿no? Es decir, aquí no sabemos si Víctor Miranda le interesa tener un registro de obras en formato 4K, ¿no? Son las complejidades del sistema de trueque, y creo que pero es justamente el desafío, ¿no? Hay ofertas económicas directas, hay una oferta para el grabado de María Hurtado, Casa de Caña, que es una técnica de punta seca del 2016, y le ofrecen $150. Hay un intercambio por un concierto acústico para una obra de Brian Gaitán, que se llama Guayami. Hay 2 ofertas económicas de intercambio monetario para el grabado de Pancho Jaimes de Edwin Méndez, y para el grabado de Desde la Ventana de Diana Gardeneira, que es una punta seca del 2018, una oferta monetaria por $30. Digamos, aquí no cubre el mínimo, ¿no? que se había planteado, pero bueno, está hecha la oferta. Al grabado de Pancho Jaime también le ofrecen $30. Había otra oferta monetaria, vuelo interno a la obra de Jorge Velarde, que es una oferta por $130. Es decir, es interesante, ¿no? Incluso, digamos, gastarse $130 hoy es duro, es complejo, es difícil, y sin embargo hay la oferta, ¿no? Es decir, hay el deseo, hay el impulso, en todo caso, de intercambiar y de intercambiar no solamente trocar, sino de hacer una transacción financiera. Entonces me parece que es interesante. No sé, Jonathan, si tú quieres comentar algo. Sí, gracias. Sí, brevemente, simplemente que yo creo que la universidad cumple un rol fundamental en el mercado del arte ecuatoriano, ¿sí? Sobre todo en el contexto actual, en donde justamente la formación de públicos, entre otras cosas, ¿no? O sea, la universidad yo creo que tiene muchos roles en el mercado del arte, para con los públicos y los consumidores potenciales, y con los artistas y demás, en temas de profesionalización, ¿sí? O sea, esto es importantísimo. Obviamente no va a ser, estoy de acuerdo con Lupe, es un actor más de ese ecosistema del mercado del arte, pero esencial. La vinculación con la comunidad, las investigaciones, ¿sí? El tema, o sea, yo uso como ejemplo esta importantísima, yo creo que histórica investigación que acaba de lanzar el Instituto de Estudio Latinoamericano de Investigación de las Artes de Lilia, de la Universidad de las Artes, que es, o sea, chapeau, en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores del arte y la cultura. O sea, ¿quién mejor? Y aquí yo, ya lo hablaremos con Pablo, pero dejo aquí sentada la invitación para que nuevamente, a través de ese excelente sistema de cooperación interinstitucional, porque es la mejor herramienta, se hagan cada año estudios de consumos culturales. Eso nos hace mucha falta también en el Ecuador. Más allá de los estudios de las condiciones laborales, que también creo que tienen que ser anuales, ¿sí? No es algo que puede ser esta vez. Yo creo que ese es un estudio anual, así como estudios de consumos culturales a nivel nacional. Yo creo que este fue un muy buen primer espacio. Yo creo que la asociatividad es fundamental, ¿sí? Entre artistas, entre colectivos, entre gestores de actores culturales, entre instituciones culturales. Entonces, simplemente eso, esa generosidad que tiene que haber entre los varios actores, ¿no es cierto? Y algo que es importantísimo y donde la universidad también cumple un rol fundamental, y es de la profesionalización. Si bien el arte también es un tema espontáneo y un tema de aprendizaje empírico, autoaprendizaje o de maestros, ¿sí?
pero yo creo que la universidad cumple un rol fundamental. Ahora más que nunca es importante la profesionalización, y porque eso va a aportar mucho para que el arte sea entendido como un trabajo. Si nosotros no luchamos para que sea, digamos, entendido el arte como un trabajo, ¿sí?, que tiene que ser remunerado, ¿sí?, entonces vamos a seguir aquí en 10, 15 años hablando un poco de lo mismo, ¿no es cierto? Y claro, ahora más que nunca el trueque, estas nuevas modalidades de intercambio son parte de esa nueva realidad. Nada más. Y le quería, creo, decir algo rápido. Una cosa súper puntual era con lo que dijiste hace rato del trueque que proponen desde Panamá. Básicamente, me atrevo a decir que el 80 o 90% de las colecciones hechas por artistas se han hecho históricamente a partir del trueque. Total. O sea, los artistas siempre han generado sus propias colecciones a partir del trueque, e incluso los que escribimos sobre artistas tenemos la suerte que muchas veces nos dicen, te doy una obra, escríbeme este texto que necesito para tal lado y te doy una obra. Entonces, digamos que solamente sería como institucionalizar también de alguna manera algo que se viene haciendo históricamente. O sea, los artistas han trabajado intercambiando obras desde siempre, y los que trabajamos en eso a veces tenemos la oportunidad de entrar en ese sistema también. Y aquí creo que solamente se abre a otras posibilidades que no son solo dentro del mundo del arte, pero va por ahí, o sea, es algo que ya existe. Solo quería comentar eso hace un buen rato, así que quizás ahorita está fuera del lugar. Gracias Pili, gracias Jonathan. No sé si tenemos que terminar, ya se nos vino la hora encima. No sé si quieren, tenemos algo final que decir con respecto a esto. Bueno, esta conversación recién inicia para nosotros. Como les decía, desde Manzana 14 es todo un nuevo experimento, y no queremos como perder, digamos, la perspectiva, ¿no? Es decir, hay que saber en dónde estamos, desde dónde estamos proponiendo esto, y cómo queremos construirlo. Así que, nada, no sé si Yada quieres decir alguna cosa final, luego... No, agradecerles mucho por el momento y la conversación, y yo creo que en realidad podremos hacer muchas más, ¿no? Entonces, cuando quieran. Muchísimas gracias, Yada. Sí, te organizaremos muchas más de estas conversaciones. Sí. Lupe. No, yo quiero decir que efectivamente la estrategia tiene que tener, para poder tener consecuencias de alguna manera en la producción de conocimiento, que es el rol fundamental desde mi punto de vista de la universidad, tiene que ir siguiendo estas cosas y ir formando, por ejemplo, una escritura, una discursividad alrededor de, o sea, que no se quede solamente ahí, de que, bueno, las ofertas y la estrategia, sino que se genere una discursividad, o sea, eso mismo, algunos puntos de vista organizados, articulados sobre esta primera instancia. Eso acompaña, tenemos la plataforma virtual, eso acompañaría de una manera excelente y permitiría incluso que se movieran las ideas en torno a esta nueva experiencia, ¿no? O sea, yo creo que necesita una discursividad. De hecho, está pasando, porque estas entrevistas que se están haciendo, Arlan, ahora mismo que salió una ayer, de Diego Villavicencio, están contribuyendo a que este tipo de criterio se expanda desde la conflictividad que tiene, no desde la claridad, sino precisamente desde cómo construir a partir de una oscuridad de un sentido que todavía no está claro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Lupe. Yo quiero hacer eco de algunas de tus ideas. Yo creo que hay que pensar, una de las grandes potencias que tiene la universidad y que tiene Manzana 14 y este experimento es que es una herramienta pedagógica. Claro. O sea, no, toda la información que uno pueda recopilar, todos los datos que vayamos recopilando, son datos para pensar, ¿no? O sea, es una herramienta que está dispuesta para los estudiantes también, es decir, cómo los estudiantes usan esta herramienta con seguridad para experimentar, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran potencia en la herramienta del mercado virtual de Manzana 14. Pili. No, y de pronto si se estabiliza, pueden seguir los estudiantes poniendo
cosas que van a tener una economía muy sencilla o muy, no es sencilla la palabra más feliz, sino digamos de alcance, como decía Pili, pero generando una empatía con los objetos y los procesos, que son empatías que van surgiendo alrededor de la idea del arte con mayúscula, del artista con mayúscula. O sea, hay una cantidad de economías sensibles que se ponen alrededor, que se pueden ser aprovechadas desde la misma potencialidad que tenemos de nuestras cátedras, de los estudiantes, etcétera, y de esta plataforma, donde se podría generar un trabajo con consecuencias, pienso yo, en ese plano, ¿no? Las casas abiertas, bueno, que tuvieran un lugar, un repositorio donde hubiera la posibilidad, entre otras, de que este tipo de intercambio se pudiera dar. Gracias, Lu. Tendremos que reunirnos. Pili, ¿alguna cosa final? Creo que dijimos todo. Hasta luego, si no nos vamos de largo. Así que... Gracias, Pili. Jonathan. No, gracias, les agradezco muchísimo por esta hora. Creo que hay muchos temas, como comentaba hace un rato, muchas cosas de las cuales hay que hablar y perfeccionar. Les agradezco muchísimo. Estamos cerrando el Lilia. Ahora en breve estará con nosotros la rectora María Paulina Soto y el director de Lilia, Pablo Cardoso, quienes se dirigirán a nosotros con algunas palabras. Otra vez, muchas gracias, Ada, muchas gracias, Lupe, Pili, muchísimas gracias, y Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como les comentaba hace breve, quiero agradecerles a todos los panelistas que nos acompañaron en esta penúltima charla, conversatorio, que fue apasionante. Creo que hay muchísimos temas que debatir. Como les decía, la economía está en el centro de los debates, y sobre todo en una época compleja como la que vivimos, ¿no? De crisis, de repensar nuestros sistemas democráticos, nuestros sistemas políticos. Está con nosotros nuestra rectora, María Paulina Soto, y el director de Lilia, Pablo Cardoso. Muchísimas gracias. Nos dirigirán unas palabras de despedida de Lilia, pero no de despedida del mercado cultural, como ya quedamos a extender unas semanas más para que la experiencia... Bueno, buenas noches, María Paulina, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, es una jornada difícil justamente como tú mencionas, de cerrar, ¿no? Da una sensación de que no hubo ni un solo panel que no terminase con la frase falta tiempo, sigamos. Lo digo de verdad porque creo que ese es un síntoma extraordinariamente potente en términos de aquello que los que trabajamos también con números y con estadísticas denominamos indicadores. Entonces, un indicador cualitativo, pero que sin embargo por saturación indiscutiblemente nos dice que tuvimos la razón, Pablo, François y todos los que están tras bambalinas, que son un montón, que no puedo más de emoción, de orgullo, de afecto, digamos, agradecerles públicamente todo lo que ha sido este ritual de paso. Creo que hay un antes y un después de este quinto Lilia o Encuentro Latinoamericano de Investigaciones en Artes de la Universidad de las Artes. Hemos aprendido un montón, creo que hay vuelta atrás, y lo único que me señalan, no solamente este indicador que señalo como cualitativo, sino también las cifras de conectados. Hay paneles que han tenido horarios y un número de auditores absolutamente inusual. Es decir, hay temáticas que lo único que nos indican es que hay público especializadísimo y muy interesado en una variedad y en una gama de enfoques respecto de la investigación en artes, porque definitivamente para mí fue tremendamente sorprendente que hasta último minuto, o sea, hasta ahora mismo, este mismo panel interesantísimo,
solamente abre ventanas. O sea, para mí, este quinto ILIA es un caleidoscopio de múltiples posibilidades que nos obligan a continuar. Entonces, dicho esto, que no es para nada ni grandilocuente, porque seguramente nos encargaremos de publicar, de republicar, de subrayar estos resultados cuantificables, digamos, de este riesgo que tomamos hace un par de meses atrás diciendo no se puede detener. La pandemia no ha detenido nuestras clases, no tenemos que olvidar que si la razón primera de esta institución ha sido el hacer comunidad en un sector tremendamente postergado y marginalizado, eso que yo siempre he llamado la marginalidad de élite, ¿no? Este sector es una marginalidad de élite. Y esa marginalidad de élite no se cansa, y no se cansa porque tiene mucho entrenamiento para entender la importancia de lo simbólico en la sociedad. Entonces nos encargaremos, ¿cierto, Pablo?, de publicar todo aquello que ahora simplemente voy a enumerar muy rápido y que son aquellos procesos y resultados que fueron comprimidos en esta semana intensísima. Les quiero recordar que no solamente inauguramos y que espero que quede abierta esta experiencia maravillosa de una expo subasta remota, no sé cómo llamarla, vamos a tener que inventarle un nombre, porque evidentemente creo que tiene que quedar abierta porque eso lo permite hoy día la tecnología y esta modalidad en la que hicimos el día. Por supuesto, el informe de los resultados de la encuesta sobre la situación de los trabajadores del sector artístico y cultural en pandemia me parece que inaugura de manera extraordinaria los primeros resultados concretos de una alianza que no puede ser más fructífera con la OEI Ecuador y que simplemente va a aumentar, digamos, nuestra convicción de que una universidad sin investigación, pero como una investigación pertinente, una investigación claramente asociada a las necesidades del sector, lo único que puede hacer es, como dijimos en la firma, digamos, de ese convenio con nuestros aliados de la cooperación iberoamericana, una siembra en un humus que va a ser claramente una experiencia que ya está siendo fructífera. O sea, quiero recordar simplemente que esta semana también, además, hicimos esa entrega a la comunidad guayaquileña. Todo esto, además, se genera en el contexto de una ofrenda de la Universidad de las Artes al Bicentenario de Guayaquil. La palabra territorio ha aparecido durante toda la semana en múltiples formas, y evidentemente yo quiero plantearlo así: una ofrenda a la ría, una ofrenda al Guayas, una ofrenda a este territorio que ha acogido la Universidad de las Artes, me parece que es fundamental. Los 50 ponentes, como ya dije, el after ILIA de nuestros estudiantes, maravilloso, o sea, solamente da continuidad a lo que ellos han inventado como una manera de darle más espacio al espacio que se les constriñó por la pandemia y por el cierre de los edificios. Ya lo dije, el orgullo de ser comunidad donde administrativos, autoridades, técnicos, gestores culturales, curadores, profesores, estudiantes y sobre todo ciudadanía cultural de distintas partes del mundo se congregaron esta semana. Me parece que no puede ser más que señal de mucha certeza. Y solamente porque no soporto no involucrarme en la conversación última que acaba de cerrar Coco, está comprobadísimo. Los proyectos educativos, porque no nos podemos olvidar que esta es una institución universitaria y su rol fundamental es formar profesionales. Siempre, en todos los momentos de la historia de la humanidad, ha formado aquello que hoy día llamamos tecnológicamente la jerga profesional de la gestión y de las políticas culturales, audiencias, espectadores y públicos. Pero sobre todo,
la academia y todas las formas de academia en todas partes del mundo y en las distintas disciplinas artísticas, lo que forman son excelentes ciudadanos culturales. Y eso lo está haciendo la Universidad de las Artes en el Guayas y mucho más allá del Guayas. Entonces, no me cabe duda que lo que falta es que hayan otros actores contribuyendo a este proceso de ciudadanización cultural y de formación de públicos, audiencias y espectadores. Así que dijimos mierda, mierda, mierda el primer día. Hoy día quiero decir, continuemos. Creo que tuvimos un gran acierto en atrevernos a hacer este ILIA en este formato, porque creo que solamente, como les digo, abrió un gran caleidoscopio de posibilidades. Así que muchas gracias a todos los que han estado tras bambalinas. De verdad, una gratitud enorme, mucho orgullo del equipo que hemos formado en la comunidad Huartes. Buenas noches. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras. Le voy a dar la voz, la pantalla y la imagen a Pablo Cardoso, director de Lilia. François, María Paulina, muy buenas noches y muchas gracias sobre todo a ustedes por haber permitido también que este quinto encuentro de investigación en artes se produzca, ¿no? Creo que eso no es una evidencia en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles, no solo por la pandemia que estamos atravesando, no solo por el momento de encierro, el confinamiento en el cual se ha producido este ILIA virtual, pero también por el momento especial que estamos viviendo como sistema de educación superior en el país, ¿no? Y como yo lo mencioné quizás en la apertura de este encuentro, lo que hemos hecho en estas 6 jornadas intensísimas, ¿no? Más de 40 o 50 horas de transmisión en continuo, ¿no? Lo que supone un esfuerzo muy, muy fuerte de producción, donde se evidencian las capacidades de nuestra universidad y donde también se evidencia lo que ha sido este proyecto universitario. Un proyecto universitario en el cual la investigación ha estado en el centro de las preocupaciones de nuestro modelo y de nuestra universidad. Nosotros, como Universidad en Artes, hemos enfocado la investigación muy ligada a la creación, obviamente, ¿no? Es inherente a un proyecto de educación en artes, vincular temas de investigación y creación, pero también nosotros la hemos enmarcado en la pertinencia, ¿no? Y la pertinencia hoy en día ha significado en este encuentro pensar en cómo el arte, en cómo la cultura, en cómo el pensamiento crítico aporta a la construcción y al diseño y a la definición de lo que serán las ciudades del futuro, ¿no? Hoy en día este es un tema que nos intriga, que nos interpela, y lo que hemos vivido en estos 6 días ha sido maravilloso. Yo creo que las charlas, la transmisión, los aportes, los panelistas, hablan por sí mismo en lo que ha significado la riqueza del encuentro. En algún momento, justamente como lo mencionaba María Paulina, nos cuestionamos si era el momento de emprender un esfuerzo de estas magnitudes para reunirnos, aunque sea en la virtualidad, para desarrollar este proyecto que ha sido un momento muy especial en la universidad, ¿no? Quienes nos han acompañado ya en las 4 ediciones anteriores de Lilia saben que es un momento fundamental para los docentes, para los estudiantes, el encuentro, la apertura de nuestra universidad a América Latina y a la reflexión regional, nacional y local que este proyecto universitario tiene. Y en ese sentido yo no puedo hacer más que agradecer al despedirme y al cerrar este encuentro, agradecer a todos quienes han hecho posible que esto se realice. Quiero comenzar agradeciendo a nuestros invitados, ¿no? Quizás del encuentro, de toda esta amalgama de personas que nos acompañaron desde distintos puntos de América Latina, desde Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Francia, tuvimos gente en España. Ha sido justamente muestra de cómo la universidad se moviliza, ¿no? Y a ellos nuestros infinitos agradecimientos y también un compromiso de mantenernos en contacto. Creo que lo bonito de estos encuentros, a la vez que es conocernos y descubrirnos, es permanecer en contacto y tejer redes. Eso es lo que necesitamos el día de hoy.
Luego, un profundo agradecimiento a nuestra comunidad universitaria, que ha jugado un rol importantísimo con sus aportes, con sus reflexiones, con su trabajo, con permitirnos llegar a ustedes, y esto en las circunstancias tan difíciles que estamos atravesados. Hoy día nuestra universidad está 2 meses sin recibir sus salarios, por dificultades económicas que pasa el país, pero creo que es imposible no decir el contexto en el que hemos desarrollado esta edición de Lilia, ¿no? Y finalmente, no puedo dejar de dirigirme a nuestros estudiantes que han participado no solo activamente de las charlas, ha sido muy refrescante y muy motivador poder encontrarlos a ellos en los comentarios en las redes sociales, que ha sido de alguna manera la forma que hemos encontrado para comunicarnos en esta situación tan bizarra, pero que también han jugado un rol activo. Ayer tuvimos, por ejemplo, a Andrea Alejandro Freire, estudiante de la Escuela de Literatura, que hoy en día es la coeditora de la revista Filia, que se está preparando para reflexionar sobre la ciudad y en el momento de pandemia. Hemos tenido el aporte de nuestros estudiantes en el After Ilia, una propuesta de reflexión al respecto de la investigación en artes que nuestros estudiantes hacen al final de esta jornada. Entonces, solo puedo concluir diciendo que este Ilia ha sido una bella muestra de lo que somos como comunidad universitaria. Y mencionar que es importantísimo y ha sido bellísimo saber que estamos cohesionados, que podemos trabajar en conjunto y que el proyecto de Universidad de las Artes es trascendente y que esperamos tenga una larga vida fecunda y una larga vida armónica. Así que eso es lo que ha sido para mí y para el equipo de Lilia este encuentro, y esperamos podernos vernos el próximo año quizás, y ojalá mucho más cerca y mucho más unidos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, María Paulina. Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente actividad. Tenemos todavía una actividad más en acuerdo con la SPOL, que ha sido una universidad que nos ha acompañado y con la que hemos caminado en conjunto. Así que vamos con nuestra siguiente actividad, y antes de eso quiero mencionarles que vamos a poner los créditos de todo el equipo técnico, humano, que ha trabajado para que este Ilia virtual haya podido tener lugar en la virtualidad. Quiero agradecer a los administrativos de la universidad que en tiempos de COVID nos ayudaron y nos facilitaron los accesos que no fueron fáciles, y al equipo de producción de Manzana 14 mi más profunda gratitud. Nada, muchísimas gracias y sigan con nuestra última actividad. Buenas noches.